Buen día. Voy a tratar de ser lo más rápido posible respecto al tema que voy a tratar ahora, que es el tema de vincular el proceso de democratización existente en Ecuador en los últimos 40 años con la situación actual. El propósito original de la conmemoración de los 40 años de la democracia ecuatoriana, en el cual se escribió este libro, fundamentalmente su propósito original fue vincular el proceso democrático con el proceso de desarrollo. La idea original que tuve fue la de vincular estos dos elementos de modo tal de que podamos ver qué condiciones genera la democracia para las diversas alternativas de desarrollo que se presentan en Ecuador. Ciertamente el proyecto derivó de otra forma y yo simplemente asumo la ausencia que representa para este momento el no tener esta vínculo, esta relación de fondo que es la que debió estructurar nuestra visión de la democracia a lo largo de estos 40 años. Yo creo que Ecuador en este rato está pasando, tal vez escucha ahí un ruido al fondo que no sé si es el que se persigue para esta exposición. Decía que creo que Ecuador en este momento está pasando una circunstancia inédita en su construcción republicana, en la que está a prueba la nación, en la forma como la nación se ha conformado. Es decir, tenemos una serie de problemáticas históricas en la construcción del sistema de partidos. La democracia ecuatoriana básicamente se ha configurado a lo largo de tres grandes momentos. Un primer momento que es un momento de instauración de un sistema de partidos con un fuerte acento estatal, como herencia de la década petrolera, en la que la vocación representativa de la sociedad se firma en torno a la conformación del Estado, y los partidos mismos se definen como más en su relación con el Estado que en su relación representativa. En un segundo momento, más bien luego de sus primeros 20 años, tiene una visión más bien de encontrar una nueva vínculo entre Estado y mercado y sociedad con fuerte énfasis mercantil, en el que básicamente se busca la mercantilización de todas las relaciones ecuatorianas, básicamente entre Estado, sociedad y mercado, pero en la que no se llega a primar una fuerte visión neoliberal o clásica como se dio en el resto de América Latina. Y un tercer momento que deviene una crisis nacional, que viene de una crisis nacional, como fue la que ocurrió a fin de siglo, y la construcción posterior, ¿no es cierto?, de un supuesto restablecimiento de la relación Estado-sociedad, pero que finalmente terminó siendo un retorno y una forma de privilegio del Estado y de desequilibrio en relación Estado y sociedad, básicamente encabezada por la forma populista que lleva adelante Rafael Correa. Tal vez para rápidamente esbozar estos primeros años, para luego pasar a la parte que más me interesa, que es la relación existente ahora, qué es lo que podemos prever luego del momento de crisis que vivimos, de aguda crisis que vivimos en este rato, respecto a la conformación del sistema de partidos y la formación del sistema democrático. Ecuador, durante los primeros 20 años, me refiero a los años 78, 79, al 98, 99, ¿no? Se revela básicamente con la conformación de 5 partidos grandes y una periferia de partidos transicionales. No lo voy a definir. Yo diría que hubo un relativo intento de clasificación ideológica y de juego de alternabilidades. Hubo un intento de alineamiento en torno a una conformación, una visión de Estado, y al final calificaría como un falso alineamiento en torno al Estado. Emergió la cuestión central que parametra la conformación de los partidos, que no es solamente el tema regional, que lo considero un tema más bien correlativo a la formación social ecuatoriana, sino más bien la cuestión de los independientes. El tema clásico de Ecuador durante toda la democracia y previo a este ciclo democrático actual ha sido el de la combinación, ¿no es verdad?, entre territorio y población. Nuestro eterno problema, nuestra eterna cuestión, nuestra eterna búsqueda de solución ha sido cómo combinar criterios poblacionales, criterios territoriales en torno a la conformación de una o dos cámaras, y en este caso una democracia, en torno a la conformación de una cámara única.
Al final de estos 20 años iniciales vivimos un truncamiento de la alternabilidad y una falsa salida. La falsa salida que se dio fue el rediseño del sistema electoral, donde se planteó la disyuntiva entre listas cerradas y listas abiertas, ¿no es verdad? Y se configuró un sistema de alta deformidad, el sistema mixto que se configuró en el año 78, en el referéndum y que se cristalizó con la constituyente del 98, fue un sistema mixto de alta distorsión entre un sistema proporcional aparente y un sistema mayoritario real. Esto simplemente para poner rápidamente una pintura de esos primeros 20 años. Los siguientes 20 años estuvieron marcados por una crisis nacional inédita. El paso del siglo es de una naturaleza de crisis nacional extraordinaria. Sin embargo, yo creo que menor a la que se avecina en este momento en el Ecuador, la que tenemos incubándose y desarrollándose. Aquella crisis es un espejo todavía débil de aquello que se viene hacia el Ecuador. Fue evidente que a fin de siglo no hubo posibilidad de que el sistema se dotara de un acuerdo interpartidario postconstituyente, y la crisis acabó con todos los sistemas del sistema de partidos, ¿no? Acabó con obviamente el sistema de partidos, acabó con la economía, acabó con la cultura, la identidad, los territorios y las migraciones. Esto es lo que nosotros tenemos en el paso de siglo entre uno y otro. Luego de eso tenemos, de verdad, la salida de ese proceso de crisis que ocurre antes del incremento de los precios de las materias primas, es verdad, donde para efectos simplemente rápidos podemos decir de que la matriz fue la lucha contra la partidocracia, la búsqueda de un partido único que se sobrepusiera sobre un mar infinito, un ser infinito de división de la representación por niveles de gobierno y por infinitas moléculas. Se intentó montar un aparente partido nacional, obviamente una desestructuración correspondiente del sistema. Se pulverizaron todas las organizaciones políticas y se cambió la dinámica de la política. Esto simplemente para que lleguemos hacia el momento actual, que es el que me interesa, creo que es el que más nos obliga este rato a los ecuatorianos a trabajar, qué es lo que está pasando en este rato en el Ecuador, y que podamos estructurar respuestas, ¿no es cierto? Ecuador tiene una problemática actual, ¿no es verdad? Tenemos la necesidad de estructurar varios elementos que respondan a la situación, una situación de desestímulo de la gobernabilidad, ¿no es verdad? Que pues de algún modo se deshicieron las bases en torno a las cuales el autoritarismo montó su forma de proceder, que fuera un partido único, la dispersión de la oposición y una representación absolutamente espacializada. La segunda, se creó una autoridad electoral concentradora que pervive hasta este momento y conscientemente pervive y se reproduce la desconfianza sobre esa autoridad. Yo creo que se ha fomentado y no se ha logrado superar, al contrario, se profundiza ahora la desafección partidaria y representativa por perder sus matrices de llevar a la sociedad hacia la política. Existe una evidente contaminación de la corrupción con el financiamiento político. Se ha desnaturalizado la misma naturaleza de las campañas. En este momento asistimos a un proceso de modernización de la comunicación política en la que ciertamente también atravesaremos nuevas crisis, y fundamentalmente en ello yo creo que es importante que resolvamos o podamos ver, ¿no es verdad?, la naturaleza de una política que se va a sobremediatizar y la comunicación política se va a sobredigitalizar, y de algún modo también junto a una tendencia a volver cada vez más aldeana a la política. Yo quisiera para el uso del tiempo, ¿no es verdad?, quisiera plantear algunos elementos de hacia dónde estamos yendo, ¿no es cierto? ¿Qué nos espera? Yo diría que nos espera la deconformación, más bien, la deconformación de las bases sociales de la democracia, la deconformación de los sustentos económicos y sociales de la democracia. Todo proceso de democracia poliárquica tiene también a la vez una tendencia hacia igualar los factores
de desigualdad que caracterizan a los diversos actores que concurren. Ahora nos vamos a encontrar por primera vez, yo creo, con un fenómeno absolutamente inédito, que es la entrada súbita en varios nuevos elementos. El primer elemento es, probablemente vamos a atravesar el único momento de este ciclo democrático con un engrosamiento extraordinario de la extrema pobreza. Si algo caracteriza este momento es de que los pobres que se han ubicado en el rango de la pobreza con un consumo superior a $2 diarios, ahora masivamente pasan a formar parte de un bolsón de extrema pobreza con un consumo inferior a $2 diarios, y quienes se encontraban dentro de la extrema pobreza, para decirlo en términos gráficos, mal y pronto, se van a convertir nuevamente en unos condenados del hambre, unos condenados de la inseguridad alimentaria, unos condenados de la tierra, que van a formar parte de una enorme burbuja de pobreza, pero también de actores de la democracia. Nos tenemos entonces un primer elemento formado por este nuevo engrosamiento de la pobreza nacional, de la extrema pobreza nacional, formado por estos dos elementos. Luego de eso tenemos un segundo elemento, es de que este vacío de pobres, no de extremos pobres, de pobres, va a ser llenado por una capa en cuya parte mayoritaria fueron consumidores durante la década perdida, es decir, el grupo de ecuatorianos que ingresó al consumo durante la década de crecimiento de los precios de los commodities y de agudo gasto estatal, que va a pasar a formar parte de un nuevo segmento de pobreza súbita, y conscientemente este es el nuevo actor de la democracia. Es decir, sectores medios que no pudieron sostenerse dentro de una lógica de movilidad social y que ahora pasan a formar parte de una lógica de pobreza y de pobreza súbita. Esto tiene agudas repercusiones democráticas y agudas repercusiones políticas. Luego tenemos, no es verdad, un segmento enflaquecido, bastante comprimido, de sectores medios que van a pugnar por sostener el consumo y sobre todo pugnar por sostener el incremento en su acumulación primaria, y que les va a permitir sostenerse con sectores medios durante algunos años, pero que también va a tener repercusiones democráticas muy importantes. Este es el nuevo segmento, yo diría, de clases medias empobrecidas. De hecho, todos nuestros bienes y nuestros salarios se han reducido, y este no es un tema solamente ecuatoriano, es un tema mundial, ¿no es verdad? Y por último tenemos el segmento de altos ingresos, el segmento de empresariado, que entrará en un proceso también de reducción. Como ustedes conocen, en este momento en el mundo, es la primera vez que tenemos, luego de las últimas, si no me equivoco, 2 centenas de años, tenemos, esto lo plantea Naciones Unidas, tenemos una reducción a la pobreza, una baja a la pobreza, una reducción de los ingresos de todo el mundo. Y todo el mundo entró en un proceso de pobreza. Volviendo al caso ecuatoriano, yo diría que nos vamos a encontrar con un primer elemento de un empleo formal. Y recordemos nosotros de que el empleo formal generalmente estuvo asociado con actores políticos, institucionales, un empleo formal sumamente acosado por una tendencia rapidísima al desempleo. No sabemos cuántos exactamente vamos a hacer desempleados a finalizar el año, pero de desempleados formales, que implicaría por lo menos una cantidad similar de empleo inadecuado, pero conectado al empleo formal. Entonces tendremos un desempleo que seguramente supera el 1.000.000 de ciudadanos que también formarán parte de este enorme caudal electoral que tiene incidencia en el mundo entero. Lo estamos viendo en Estados Unidos el día de hoy, como lo estamos viendo en todo el mundo. Luego tenemos un segmento muy importante, ¿no es verdad?, no solamente de desempleo súbito, y también de este empleo formal que se ve acosado por el desempleo. El empleo formal acosado por el desempleo básicamente se traduce en un sindicalismo de edades intermedias y edades avanzadas, cuya función sindical va a ser notablemente menor.
Luego tenemos, ¿no es cierto?, yo diría, una capa empresarial muy fuerte donde se producen fenómenos desde especulativos, de compra de empresas que tienen que ver con quienes ya no desean invertir en un proceso de acumulación determinado y de aquellos que prefieren mantenerse al margen del proceso de acumulación con lo ganado para no correr el riesgo de la reinversión y la eventual pérdida en un mercado muy difícil de controlar, y unos sectores medios dentro de un mercado intermedio, de un mercado medio, como había dicho, bastante reducido. Dicho de otro modo, la economía ecuatoriana, que tiene fuerte incidencia sobre el proceso democrático, va a estar conformada por, supongo, un segmento dedicado a las exportaciones, cuyos productos, cada dólar va a ser conseguido como oro para esta economía que la requiere de ese modo, un enflaquecido segmento de sectores medios que formarán parte de un mercado interno que tendrá una vocación determinada para participar en política, y luego un segmento grande de una burbuja, yo diría muy grande, de segmentos de sectores altamente empobrecidos, de extrema pobreza y de pobreza súbita, que va a tener comportamientos electorales determinados. En este sentido, estamos caminando hacia una pobreza, podríamos hacia una situación de política impredecible, donde es muy probable que nos encontremos primero con nuevas correlaciones de fuerzas y nuevas correlaciones electorales. Es muy probable que nos encontremos con emergencia de liderazgos imprevistos, ¿no es verdad? Que nos encontremos con unas elecciones que van a estar sujetas a fenómenos de salubridad, es decir, la participación no solamente puede decrecer en términos globales, sino que quienes participen estén más cercanos a quienes tienen o la obligación de tener el carnet o no tengan temores de salud. No es verdad que en general nos vamos a encontrar con una democracia debilitada fuertemente en el origen legítimo, o en la legitimidad de origen de sus autoridades, como vamos a tener un fuerte problema respecto a la participación. Será una democracia en la que nos configuremos con segmentos de autoridades de diverso tipo. Por favor, me encuentro una reunión. Esto sería, yo diría, un poco los primeros elementos, ¿no es cierto?, que van a formar parte de nuestra conformación general de la democracia. Quisiera adelantar ya con el ánimo de terminar, ¿no es cierto?, ¿qué tipo de escenarios pueden venirse? ¿No es verdad? Puede venir primero la emergencia de nuevas modalidades de populismo de todos los signos. Ecuador no ha vivido la oleada de política impregnada de religiosidad, muy ligada a los fenómenos de posverdad, que vive en buena parte del mundo, pero que vive en buena parte de América Latina. No es improbable que este momento en el cual se necesita que la sociedad cree certezas, se den certezas, aparezcan y emerjan fenómenos de este estilo, tendremos seguramente una fuerte necesidad de adaptar las normas de la competencia política, porque como es obvio para todos, para nadie estuvo previsto en la legislación el trabajo, o digamos lo que la ley pudiese operar en situaciones de crisis como la que vivía Ecuador, y deban generarse formas normativas ad hoc. Todo esto para poder contener la emergencia también de competencia política sin norma, ¿no es cierto? Es muy probable que tengamos efectos de sobreconflictualidad. No es extraño lo que está ocurriendo en buena parte del mundo sobre estos temas, y que esto pueda venir hacia Ecuador, y conscientemente todos los fenómenos ligados a la transgresión, ¿no es verdad?, tengamos dificultades de autorregulación de los actores institucionales, y fundamentalmente tengamos un fenómeno simultáneo de alta globalización con profunda radicalidad en la localización. Obviamente tendremos una sociedad acosada por ciertas formas de, llamaría agoreros de la banalidad. Existe este momento en Ecuador, la realidad como un tema más bien enteramente ligado o a la moda o a la
disminución de su valor relativo, o los temas del catastrofismo y de la creación de necesidad de nuevos actores que se puedan ligar a esto, digamos, y ligar a la creación de certezas. Pues, ¿verdad? El tema de la dolarización va a marcar en buena parte la agenda y sus consecuencias correspondientes, y vamos a tener fuertes intentos de retorno sobre ciertos escritos en piedra de la política ecuatoriana, fundamentalmente el manejo de la caja única, fundamentalmente el manejo de la política cambiaria como una posibilidad de responder a la crisis, ¿no es verdad? Tendremos ciertamente un reequilibrio de los actores económicos, porque va a haber un predominio obvio de los actores ligados al mercado internacional, y yo no descartaría la emergencia de formas ligadas a una tendencia al federalismo. Yo no estoy en contra de las autónomas de los territorios, pero creo que esta vez reemergerán, igual que en los países de América Latina, tendencias ligadas hacia el federalismo. Creo que tendremos otro elemento fundamental, el de la conformación de nuevos patrones de política pública, en el que tendremos que caminemos hacia la formación de ámbitos ligados a la austeridad, a la flexibilización y a la regulación, es verdad, fundamentalmente al torno a la definición sustantivos en relación de los actores sociales entre nosotros y su expresión en la representación. Es decir, estamos enfrentados, además de la sobrevivencia física, a la sobrevivencia de la misma democracia en mínimos de calidad y de transparencia. Este creo que es el tema central, que nos vemos abocados en los siguientes meses y en los siguientes años. Segundo, no es verdad, porque cambiarán y todavía no tendremos para el momento de recrear la legitimidad de la autoridad en el Ecuador, no tendremos cambios, o todavía no nos habremos acostumbrado suficientemente a los cambios en la concurrencia física, primero por la incertidumbre y el miedo, y segundo porque la distancia física se habrá vuelto una garantía, y los medios alternativos a la distancia física todavía no se han legitimado y no concurren en la formación de esa legitimidad. Y yo creo que estamos allegados a un nuevo sentido de comunidad, es decir, tantos como ciudadanos como productores, ¿no es verdad? Vamos a ver hasta dónde emergen prácticas solidarias o emergen, al contrario, prácticas de capitalismo salvaje. Yo no creo que estemos ante la vuelta a 2 siglos atrás, pero sí a nuevas prácticas de formación capitalista, ¿no es verdad? El segundo es de que toda la formación de una autoridad con débil sello de origen va a tener que reconformar su sistema de garantías, y lo obvio es de que las circunstancias deberán cambiar todo el sentido de lo colectivo. Deberemos tener nuevas formas de eficiencia para adaptarnos mejor y en modo menos traumático a los cambios que se vienen en el país. Todos tenemos que mostrar una nueva actitud al cambio, y esto es lo que no veo en la autoridad electoral en este momento. Debemos repensarnos como actores sociales de la democracia, como actores políticos, y debemos repensar nuestras formas de relacionamiento social. Es decir, tenemos que darle una nueva dimensión a estar juntos. Es decir, superar la pandemia significa adaptarse a los cambios. Y lo evidente, y no sin temor a hacer a dejar una mala expectativa, creo que no hay muchas alternativas para hacerlo. Debemos juntarnos los ecuatorianos desde estas perspectivas en las cuales leamos lo ocurrido con la democracia en los últimos 40 años, desde la perspectiva de que lo que ocurre en este momento, de lo que en la organización democrática post-pandemia, es una organización que no va a reproducir la democracia pasada y los cánones de la democracia pasada, sino va a reenfocar una cantidad de elementos que pueden llevar hacia el deterioro mayor de la producción democrática, de la calidad democrática, pueden llevar hacia una reconformación de las rutas de la democratización, pueden llevar a una desestructuración de los actores sociales de la democracia, pueden llevar a una formación anómica de los comportamientos en torno a la democracia, de los comportamientos electorales, y pueden llevarnos en general a
no solamente un retroceso sustantivo en el producto, el retroceso en el producto ecuatoriano yo creo que va a estar sobre el 10%, sino en un retroceso, una deconformación democrática, no llamaría retroceso, es una deconformación democrática cuyos lineamientos están aún por decidir. Creo que el examen que tenemos que hacer de la democracia hacia atrás, el examen que estamos intentando hacer, ¿no es cierto?, de mirar la democracia desde su pasado, nos debe permitir ver cómo esa democratización de ahora en adelante va a estar conformada, va a estar condicionada por ese pasado, pero va a estar también condicionada por los patrones de conformación del proceso de acumulación ecuatoriana, de conformación del relacionamiento social, de conformación de la institucionalidad y de peso decisivo de una cultura política cuyos rasgos tal vez no visibles van a emerger ahora o están emergiendo ahora. Todo esto son retos y alternativas para la sociedad ecuatoriana. En este momento creo que nos toca adoptar no solo posiciones defensivas de lo institucional, y me refiero a mí mismo, sino nos va a tocar a todos adquirir posiciones claras de repensamiento de cuál es nuestro rol frente a la sociedad que también debe ser repensada. Mil gracias.